día de la fecha vamos a estar abordando en una de las cartas del apóstol Pablo, donde habla de la pared de separación. La pared que nos separaba a ambos pueblos ahora cayó y nos hizo uno. Para poder abordar este tema, para poder hacer un desglose, tenemos que hacer un exégesis puntualmente del texto y de su contexto para poder entender qué es lo que Pablo o a qué se refería el apóstol Pablo cuando decía pared de separación. Para poder abordar el tema necesitamos entender que a Israel le pertenece la adopción, la gloria, la promesa, el culto, la ley es de ellos. Pertenece a este pueblo. Vuelvo a repetir, a este pueblo se le entregó ciertas promesas, ciertas palabras, ciertos propósitos de parte del Eterno y le corresponde a este pueblo, porque en la palabra ha documentado de esa manera. Entonces a Israel se le entregó la adopción, la gloria, la promesa, el culto, la ley. Todo es de ellos. Todo es de ellos. Para poder corroborar esto con las Sagradas Escrituras necesitamos leer Romanos capítulo 9, versículo 4. Porque más de alguno me va a preguntar, hermano, ¿y eso está en la Biblia? Eso está en la Biblia porque tiene que estar en la Biblia para poder creerlo, dicen los hermanos. Está bien. De hecho que tiene que ser así. Todas nuestras prédicas, nuestras enseñanzas expositivas tienen que ir fundamentada sobre la palabra de Dios, la palabra del Eterno. Romanos capítulo 9, versículo 4 dice, porque son israelitas a quienes pertenece, dice Pablo, a quienes pertenece, ¿a quién le pertenece? A ellos, al pueblo israelita. Dice, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Vamos a leer un poquito en la otra versión, la versión Peshita. Dice que son los hijos de Israel a quienes pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto establecido en ella y las promesas. Es de ellos. Entonces cuando Jesús tuvo un encuentro con una mujer gentil que le había pedido un milagro, el Señor le responde de esta manera en Mateo capítulo 7, versículo 27, ¿se acuerdan? Él le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿A qué se refería a esto? Porque de su pueblo, de su nación, a este pueblo escogido le pertenece todo lo que acabamos de enumerar, la adopción, la gloria, la promesa, el culto y la ley es de ellos, dice Pablo. Entonces cuando Jesús dice, deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Está diciendo que está dando prioridad a su pueblo, por lo menos en su ministerio público, en su primera parte, él viene a dedicar exclusivamente para su pueblo. Y de esto se trata, porque el pueblo, porque de ello es tales cosas que estamos enumerando puntualmente. Vamos a seguir, estamos queriendo entender la pared de separación que Pablo habla. Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Cuando Jesús estaba hablando con una mujer samaritana, una mujer samaritana que estaba un poquito retiradito de su pueblo, cuando estaba hablando le plantea esto y le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, porque le faltaba a ellos conocimiento, orientación a la palabra. Significa que ese pueblo estaba sin palabra, sin instrucción, no sabían lo que hacían. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Esta palabra molesta mucho a los antisemitas, pero está escrito en la Sagrada Escritura. Y si vamos a ser objetivos, vamos a tener que respetar estos textos también. Pero acá dice claramente que la salvación viene de los judíos porque Jesús es un judío. Ahí comienza todo. Es un israelita.
y de ello es la promesa, el culto, la promulgación de la ley y la gloria y la adopción. Es de ellos, como dice Pablo en Romanos, como estuvimos leyendo. Vamos a ir analizando un poquito más para poder entender con claridad sobre la pared de separación. Romanos capítulo 11, versículo 11 y el versículo 12 dice Pablo también: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Esa es una buena pregunta que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Vuelvo a leer, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Qué buena pregunta que tenemos que hacer en el ambiente cristiano, tenemos que hacer hoy en día esto. La respuesta es: en ninguna manera. O sea que en su caída hay un propósito, hay un plan ejecutado por el Eterno, porque el Eterno tiene un plan, tiene un propósito que está queriendo lograr. Entonces la caída de Israel, Dios estaba en el asunto. Dice: en ninguna manera, pero su transgresión vino la salvación a los goim, a los gentiles. Su caída, su transgresión produjo algo bueno. ¿Cuál es? Salvación a los goim, a los gentiles. O sea que eso también estaba en el proyecto divino, que los gentiles también se salvasen, ya estaba en el proyecto divino, pero estaba Israel. Y dice acá: tropezaron los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Acá está, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza, si su caída es la riqueza del mundo, y su defecto la riqueza de los gentiles, de los goim, cuánto más su plena restauración. O sea que sí o sí van a ser restaurados, porque no podemos el proyecto alejar de ellos, ni podemos desarrollar sin ellos. ¿Se está entendiendo, hermano, el punto? El proyecto de salvación no se puede alejar tanto de ellos, ni se puede desarrollar sin ellos. Porque acá está clarísimo, dice: si han tropezado lo de Israel para que cayesen, en ninguna manera. Esa es la respuesta: en ninguna manera. Pero la transgresión de ellos vino, dice, vino la salvación a los gentiles. Su defecto, dice, es la riqueza de los gentiles. Pero cuánto más su plena restauración. O sea que siguen vigentes en el proyecto divino. No podemos ser antisemitas y cambiar esto, porque acá tiene que ver la historia de lo que pasó, de lo que está pasando, y lo que va a pasar con ellos también nos afecta a nosotros, por supuesto que sí. Incluso en nuestra escatología ellos están presentes. 8 puntos vamos a estar mirando. Dice: porque Cristo nos hizo uno con ellos. Esa es la que vamos a tratar. Isaías 14 dice, el versículo 1: porque el Eterno tendrá piedad de Jacob. Esta es una palabra profética, porque Dios sabía que ellos iban a apartarse, a alejarse. Históricamente nosotros vemos ese acontecimiento pasar. En la escritura está registrado de que Israel se profetizó de que se iba a apartar, y fue así, se apartaron. Está profetizado de que Dios se iba a divorciar de ellos, pasó. Está profetizado de que se iban a perder entre las naciones, pasó. Esta es una palabra profética, una palabra de Isaías, el capítulo 14, versículo 1. Porque el Eterno tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, a pesar de su rebelión, a pesar de su defecto, a pesar de su caída, a pesar de su tropiezo. Está diciendo: tendrá piedad de Jacob, porque Jacob representa todo lo que es Israel, y las dos casas también. Y todavía escogerá a Israel, todavía, está vigente esto. Y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros. Es una palabra de un profeta mesiánico que profetizó también el nacimiento de Jesús, y está profetizando en la cultura, en la política,
en la historia de Israel de que Dios va a tener piedad de Jacob y que dice volverá a escoger a Jacob y dice lo hará volver a su tierra y que a ellos se unirán extranjeros y se juntarán la familia de Jacob y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra del Eterno y cautivarán a los que cautivaron y señorearán sobre los que lo oprimieron. Esto va a ocurrir literalmente, esto va a pasar, pero a ellos se le unirá extranjero, dice Isaías capítulo 14. Qué tremendo es esto, ¿no? Que después que la venida del Mesías se produjo la gran comisión y se extiende el proyecto a los gentiles, ya conocido como la gran comisión, y Pablo hizo realidad en gran parte. Efesios capítulo 2, mira lo que dice el apóstol Pablo. Estamos queriendo llegar al punto donde Pablo menciona la pared de separación. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, los goín, acá ya está hablando puntualmente de los no israelitas en este caso, o está hablando de su pueblo también que se perdieron, que se han hecho gentiles, paganos, y se olvidaron de la ley de Dios. Porque hay que entender que las tribus del norte nunca regresaron, se perdieron entre las naciones. Y hay profecías diciendo que van a volver. Efesios capítulo 2 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, y dice, alejado de la ciudadanía. Alejado de la ciudadanía de Israel. Alejado de la ciudadanía de Israel. ¿Pero qué tiene que ver Israel con nuestra fe? Pero acá está diciendo Pablo a los gentiles: ustedes son llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, dice, hecha con mano en la carne, porque ellos practican la circuncisión. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos y a la promesa que a ellos se le entregó. Yo te acabo de leer en Romanos que de ellos es la promulgación de la ley, el culto, la adopción, la promesa, la gloria, todo es de ellos. Acá está diciendo que estábamos alejados de los pactos y la promesa. ¡Qué tremendo! A ellos se le entregó, mientras tanto nosotros estábamos ajenos y lejos de esa promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo. Ahora, cuando aparece Cristo, no es que nos separa de ellos. No es que somos un grupo diferente. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿A qué? El contexto es Israel. El contexto es Israel. Israel está vigente. ¡Qué tremendo! Israel está vigente. Estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Estábamos lejos de la promesa, de los pactos. Estábamos lejos de eso. Sin embargo, ahora en Cristo dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, israelitas y gentiles, hizo uno. Hizo uno, un solo pueblo. No hay dos pueblos, no puede haber dos pueblos. No hay dos rebaños. No hay dos pueblos, no hay dos rebaños, no hay dos pastores. Es un solo rebaño. Es un solo rebaño, es un solo pueblo. De ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Este es nuestro tema. Derribando la pared intermedia de separación. ¿Israel está tan vigente? Por supuesto que sí. Quiero contarle una historia. Esto yo voy a dejar después en el video, porque se está grabando. Voy a dejar la descripción
para que usted lo pueda investigar, porque esto es historia, esto es comprobable, señores. Pared de separación, de eso estamos hablando, de lo que mencionó el apóstol Pablo en su escritura. En el siglo I antes de Jesús, esto lo puede encontrar en cualquier diccionario enciclopédico, lo pueden encontrar en Wikipedia. Voy a dejar el link ahí para que usted pueda mirar la fuente. En el siglo I antes de Jesús, existían 2 escuelas rabínicas en Israel. 2 pensamientos teológicos, 2 interpretaciones que se oponían entre sí. 2 posturas. Uno es más ortodoxo y otro es más liberal. 2 escuelas. Uno se llamaba la escuela de Hillel y otro se llamaba la escuela de Shammai. 2 mentalidades, 2 interpretaciones de la Torá. 2 escuelas. Esto es un siglo antes de Jesús. Se establece esta escuela de interpretación, la cual interpretaban la Torá, y eran 2 posturas que se oponían. La escuela de Hillel y la escuela de Shammai, que era la más ortodoxa en este caso. ¿Qué pasa? Que en la escuela de Shammai sacaron una interpretación extra Torá que afectó mucho al pueblo israelita, porque no era una interpretación liberal en este caso. Y quiero, antes de leer lo que dice Wikipedia sobre esta escuela de Shammai, que está en la historia, quiero mostrarte un pasaje de la Sagrada Escritura referente a los extranjeros, referente a los goín, referente a una persona no israelita. Dice Levítico 24, 22. Un mismo estatuto, dice Dios, tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy el eterno vuestro Dios. Dios tenía un proyecto de incluir a cualquier persona, no importa si no era israelita. Si era un gentil, un extranjero, es bienvenido igual según la Torá. En Levítico 24, 22 está regulado por Dios mismo. Dios le dice a sus siervos, los profetas, le dice: un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural. Tenían el mismo derecho ante la presencia de Dios. Pero aparecieron las escuelas, lo que interpretaban, y Hillel no estaba de acuerdo con Shammai, con la escuela de Shammai. Por eso se oponen entre sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la historia de Israel? Que algunos rabinos que interpretaban mal la Torá colocaron ciertas interpretaciones que han salido del corazón de ellos, y que en vez de beneficiar al gentil o al israelita, ellos restringían ciertas cuestiones por voluntad de ellos, no por voluntad de Dios. Porque está claro que en Levítico 24, 22, que un extranjero tenía el mismo derecho ante la presencia de Dios, y que tenía que ser direccionado y se tenía que regir con el mismo estatuto, tanto para el nativo como para el extranjero. Entonces, ¿qué pasó con la escuela de Shammai? Los hombres inventaron la pared de intermedia, no fue Dios. Shammai, dice en Wikipedia, ocupó el cargo de presidente sin que se eligiera un vicepresidente de la minoría, con lo que la escuela de Shammai obtuvo el control absoluto, aprobando 18 ordenanzas. 18 ordenanzas. Contraria al pensamiento de Hillel, dice Wikipedia. Ese día fue tan nefasto para Israel como el día en que el becerro de oro fue hecho, dice el Talmud. En el tratado 17a está eso. El contenido exacto de las ordenanzas no se conoce, pero parecen haber sido diseñadas para fortalecer la identidad judía, insistiendo en una clara separación entre judíos y gentiles, una postura considerada divisoria y misantrópica por los oponentes de Shammai.
Entonces Shammai agarra la Torá, lo interpreta a su manera, de acuerdo a su óptica, de acuerdo a su postura, y sacaron 18 ordenanzas que hizo que el extranjero, el gentil, se separara de los judíos y de los israelitas. Y esto surge para poder, dice, para poder fortalecer la identidad judía. Ellos colocaron la pared intermedia, no fue Dios. Esto fue un siglo antes que Cristo Jesús. Cuando aparece el Mesías y los discípulos se encuentran con esta pared de intermedia. Esta pared de separación colocado y hecho por hombre, inventado por hombre, la cual dice que Cristo hizo caer eso. Y por eso Pablo dice claramente Pablo, ustedes que estaban lejos, alejados de la ciudadanía de Israel, Efesios 2, versículo 11. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia de separación. Esa pared de intermedia fue inventado por una escuela un siglo antes, y que muchos se creyeron eso. Era para fortalecer la identidad judía, para poder separar de los gentiles. Esto fue creación de hombre. Pero no pasó solamente cuando eso. Por eso Jesús viene y con los fariseos también tuvo la misma situación. Le dijo, vosotros invalidáis el mandamiento con vuestras tradiciones, con vuestras interpretaciones. Ustedes invalidan la palabra de Dios para poder cumplir vuestras tradiciones y costumbres. Le dice claramente una y otra vez. Entonces lo que pasó aquí, la pared de intermedia de separación no es la Torá. Porque la Torá dice claramente que va a ser regido tanto para el nativo como para el extranjero el mismo estatuto, Levítico 24:22. Entonces Dios nos separa, lo que separa es el hombre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Entonces esto yo quería explicar para que los hermanos puedan entender claramente de qué se trata